Hola, ¿cómo estamos? Les pido disculpas porque no hemos podido estar tan continuamente en las enseñanzas como habíamos estado en el último par de meses, pero espero, Dios mediante, de que pronto podamos regresar a la normalidad. En las últimas sesiones hemos estado hablando acerca de el modelo de Dios y hemos estado diciendo de que las cosas deben hacerse como Él dice, no como nosotros pensamos, y que es el tiempo en que nosotros evaluemos lo que nos han enseñado, que nosotros podamos discernir si lo que hemos heredado de la religión como sistema es realmente apegado a la voluntad de Dios y si es ese el modelo de Dios. Y para esto hemos estado aprendiendo acerca de el significado real de lo que es la Torá o de lo que es la ley desde el punto de vista bíblico de parte de Dios. Y hemos descubierto de que lejos de ser una imposición, de ser una carga o de ser una maldición, como se nos ha enseñado de alguna manera, la ley, la Torá, son las indicaciones de Dios para que nosotros podamos caminar día a día. Es ese cerco que Él ha puesto alrededor de nosotros para protegernos y para que nosotros podamos vivir y alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Hemos hablado también de que la fe no puede ser meramente algo que se quede a nivel mental, sino que debe ser algo que se manifieste en nuestros hechos y que son esas obras, las obras que no salvan, pero que sí van a sumar o van a ser parte de ese paquete que va a venir el Señor Jesucristo a evaluar para ver cuáles son las recompensas que nosotros vamos a recibir en el mundo venidero. La salvación, la restauración de nuestra relación con Dios depende únicamente de que nosotros pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, y quiero ser enfática con esto, y esa confianza pasa no solamente por hacer una confesión verbal o por decir yo te acepto, Señor, como Jesús como mi Señor y Salvador, sino que debe manifestarse en mi vida, porque dice Efesios 2 que nosotros fuimos hechos o somos hechura suya y que fuimos llamados para hacer las obras que Él preparó de antemano. ¿Cuáles son esas obras que Él preparó de antemano? Todas las indicaciones que Él dejó establecidas en su Torá, en su ley para nosotros. Y dice adicionalmente el libro de Santiago o Jacobo que si nosotros tenemos fe o decimos que creemos en el Señor, debemos demostrarlo con hechos. Entonces hoy vamos a continuar estudiando acerca del modelo o del mandato de Dios. No es ni la recomendación, no es una sugerencia, no es una indirecta, sino que es el mandato de Dios para nosotros como su pueblo. Y esta enseñanza que está en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis está más vigente que nunca porque estamos a punto de alcanzar el cumplimiento de todas las cosas. Dice el libro de Hechos, si lo puedes buscar por favor en tu Biblia, el libro de Hechos en el capítulo 3, en el versículo 21 dice, desde el 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, ¿quién? El Padre, envíe a Yeshua que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga o mantenga en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por medio o por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. No es el tema de hoy, pero cuando yo te hablo que este mensaje a las iglesias es de lo más importante, es porque estamos a punto de llegar al tiempo de la restauración de todas las cosas. Quiero explicarte brevemente que cuando el Señor Jesús habla en el capítulo 24 de Mateo acerca de las cosas que iban a suceder antes de la destrucción del templo, cuando habla acerca de la tribulación que va a manifestarse y de la cual
yo pienso de que nosotros como creyentes vamos a pasar esa tribulación porque en mi opinión personal creo que la iglesia que es tibia o los creyentes que son tibios o que son hoy sí y mañana no, Dios no les va a permitir como que sin ningún tipo de trabajo ellos pueden acceder a las recompensas del cielo. Yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de que el Señor va a probarnos realmente para ver qué es lo que hay en nuestros corazones y eso solamente puede probarse con tribulación. Ahora bien, la palabra es clara donde dice que nosotros vamos a ser protegidos de la ira del Señor porque nosotros no hemos sido puestos para recibir la ira del Señor, que la ira del Señor sí es para destrucción. Pero los tiempos de tribulación, que ya estamos empezando a vislumbrarlos, los vamos a pasar. Si estoy equivocada, pues no tengo yo todo el conocimiento, pero si estoy equivocada, qué bueno que si vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, qué rico, porque así no vamos a padecer. Pero yo creo que sí vamos a padecer tribulación y que lo que vamos a ser librados es del tiempo de la ira del Señor. Pero en tanto comienza a desatarse estos dolores de parto, que cuando vienen estos dolores de parto a la mujer que está encinta, son una manifestación o son una indicación no de muerte, sino que está a punto de nacer algo nuevo. Entonces el tiempo de la tribulación que estamos a punto de comenzar a vivir, más el tiempo donde se va a desatar la ira de Dios, no es para producir muerte finalmente o la destrucción del planeta Tierra, sino que lo que va a haber es vida. Por eso es que acabamos de leer en Hechos 3:21 que dice que el cielo está reteniendo al Señor Jesús hasta el tiempo o hasta que venga el momento en que van a restaurarse todas las cosas. ¿Y cuándo van a restaurarse todas las cosas? Cuando nuestro Mesías venga aquí a la tierra por segunda ocasión para establecer su reino en Jerusalén y desde ahí tener un gobierno de paz, de justicia, que no lo hemos conocido y que no lo vamos a conocer hasta que Él venga y se siente en su trono a reinar. ¿Y qué es lo que va a restaurar? Va a restaurar a la creación como fue el pensamiento de Dios en el inicio y como se manifiesta en los primeros capítulos de Génesis, y también va a restaurarnos a que podamos ser nuevamente a su imagen y semejanza, y adicionalmente las personas que han dormido y por los cuales oramos para que Dios dé fortaleza a la familia de las personas que han perdido seres amados. Pero creemos nosotros no somos como los que no tenemos esperanza, sino que nosotros sabemos que nuestros familiares amados que han depositado su confianza en el Mesías están durmiendo y va a llegar el momento en que van a ser despertados a gloria para estar delante de nuestro Señor Jesús y vamos a ser transformados en un cuerpo que ya no va a sufrir corrupción para poder vivir como eran antes todas las cosas, tal como fue creado Adán y Eva cuando vivían en el jardín del Edén. Entonces Jesús está retenido en el cielo hasta que llegue el momento donde el Padre diga, ahora es el momento de restaurar todas las cosas. Entonces nosotros que conocemos nuestra Biblia no debemos sentir temor por esta tribulación que está por venir, no debemos sentir ansiedad por las cosas que están sucediendo, y yo no estoy diciendo de que no sintamos o que seamos insensibles o que seamos locos, sino que entendamos que esta parte de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir es un proceso que va a encaminarse a la venida de nuestro Mesías para que Él pueda restaurar todas las cosas. Bien, entonces el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis nos da señales acerca de cuáles deben ser cuáles son nuestras instrucciones a seguir, cuál es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes, que esa voluntad va más allá de denominaciones, va más allá de llamarse católico, evangélico, cristiano, adventista, testigo de Jehová, mormón, cualquier tipo de religión, ponle el nombre que tú quieras, conservador, protestante, pentecostal, neopentecostal, calvinista, olvídate de eso.
El Señor no viene ni por denominaciones, no viene por nombres de iglesias, porque Él viene por su pueblo, y su pueblo tiene un solo nombre y es Israel. Dice la palabra en el libro de Romanos, lo explica perfectamente el apóstol Pablo, que nosotros hemos sido llamados mientras Israel ha sido endurecido por un tiempo, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser injertados en ese pueblo. La novia por la cual viene el Mesías no es la iglesia, es Israel, y nosotros somos parte de Israel. Siempre ha sido la esposa del Señor, siempre ha sido su novia, y nosotros no hemos sustituido a Israel, nosotros no hemos hecho a un lado a Israel. Ya no es que los pactos de Dios con Israel se deshicieron y ahora son con la iglesia. Eso no es cierto. La palabra es una sola y Dios no cambia, y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él lo que ha hecho es darnos la oportunidad a nosotros, que no hemos sido nacidos con sangre israelita o que hemos sido mezclados por causa de las 10 tribus que se perdieron, darnos la oportunidad de regresar a los pactos que Dios estableció con su pueblo Israel, porque Él viene por su pueblo, por su congregación, y ese pueblo es Israel, más todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Dios de Israel a través del Mesías Jesucristo. Entonces, cuando el Señor le habla o le da la revelación a su Hijo para sus congregaciones, se le está dando no a iglesias que están divorciadas de Israel, sino que estamos hablando de las iglesias que estaban formadas primeramente por judíos en esos tiempos y que nosotros hemos venido a formar parte, y eso no ha cambiado. Entonces quiero que miremos, tratemos de ver de manera resumida. No voy a entrar mucho en cuestiones teológicas, sino que quiero que de la lectura podamos sacar algunas conclusiones sobre lo bueno que probablemente estemos haciendo, sobre lo malo que debemos corregir, sobre el castigo que va a implicar si nosotros no corregimos, sobre el resultado que espera nuestro Mesías de nuestro comportamiento, de nuestro cambio, y qué es lo que Él va a darnos o la recompensa que vamos a tener al vencer. Nuevamente te insisto, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de que no todos los que somos parte del pueblo del Señor, no todos vamos a reinar, no todos vamos a ser sacerdotes que vamos a ministrar, algunos vamos a ser gobernados y algunos vamos a ser parte del pueblo delante de o a favor de quien otros van a ministrar delante del Señor. Eso es normal y eso es igual en todos los lugares. Entonces las personas que van a estar más cerca del Rey, las personas que van a estar más cerca de Yeshua mientras Él está reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre la tierra, van a ser aquellas personas que se esfuercen más, que obedezcan más, que tengan mayor intimidad con Él, y eso es obvio. Y las personas que de alguna manera sean como perezosas, o que sean como displicentes, o que tiendan a la desobediencia, como dice Pablo, pues van a salvarse, aunque sea así como por fuego, pero sus obras, cuando sean evaluadas delante de nuestro Rey y al ser probadas por fuego, muchas de ellas van a perderse porque van a darse cuenta de que no hicieron nada, y otras personas, cuando sean probadas sus obras como por fuego, van a mantenerse. Y es obvio que las personas que tengan obras que se mantengan al ser probadas por fuego van a recibir más coronas o más honra de parte del Padre que aquellas personas cuyas obras no puedan mantenerse a la prueba de fuego. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, y sobre eso nos está hablando nuestro Mesías cuando está dando su mensaje a las iglesias, a las congregaciones, a su pueblo que es al quien Él ha venido a buscar, como Él dijo que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, y solamente las ovejas podemos escuchar, y muchos de nosotros somos parte de ese pueblo Israel. No sé si cuando las 10 tribus del norte se fueron, se mezclaron, nosotros descendamos de alguna de ellas. Es probable, porque dice la palabra que cuando descienda la nueva Jerusalén aquí a la tierra, cada puerta va a tener el nombre de una de las 12 tribus de Israel, y solamente se puede entrar
por ahí. Entonces, yo no sé a qué tribu pertenezco, yo no sé a qué tribu tú perteneces, pero yo sé que si yo he podido ser llamada y he podido ser salvada es porque yo soy oveja, y al ser oveja el Señor me ha injertado en su pueblo, y espero más adelante saber pues por qué puerta vamos a entrar en esa nueva Jerusalén y por qué puerta tú vas a entrar en la nueva Jerusalén. No va a haber una puerta para la iglesia de Dios o para la iglesia de la profecía, no va a haber una puerta para pentecostales, para bautistas, no va a haber una puerta para adventistas, solamente hay puertas para las 12 tribus de Israel, y por ahí vamos a entrar nosotros. Por eso es que debemos tener meridianamente claro que nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Dios y Dios no ha desechado a su pueblo. Vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo bueno? Yo quiero que tú te pongas aquí, en vez de la iglesia de Éfeso, yo quiero que tú hables tu nombre y digas yo Dulce María, o yo Roberto, o yo Manuel, o yo Carla. Entonces vamos a ver cuáles son esas cosas buenas que estás haciendo, o que el Señor dice que estás haciendo y que las sigas haciendo. Cuáles son las cosas malas que es necesario que tú evalúes en tu vida, si la estoy haciendo, si la estás haciendo, y que dejemos de hacerla, porque si no vamos a recibir un castigo, que aquí mismo lo dice la palabra, y de ese castigo o de este mandato Dios está esperando algo en tu vida y en la mía, y te está diciendo al final qué es lo que Él te va a dar o qué es lo que Él me va a dar a mí por mi obediencia. Entonces dice, busca en tu Biblia el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Entonces el mensaje a la iglesia o a la Keilah exiliada en Éfeso. ¿Ok? Cuando habla de la iglesia de Éfeso, se refiere a una Keilah, a una congregación, y se refiere a los que estaban exiliados, porque para ese tiempo que escribió esto el apóstol Juan, ya era más o menos cuando él tenía como 90 años, ya había estado el tema de la destrucción de Jerusalén por parte de Tito, de los romanos, y parte del mandato de los romanos fue exiliar a todos los israelitas, a todos los judíos fuera de Israel. Entonces la gente que quedó exiliada fue y se juntaron en congregaciones, en sinagogas o en keilás, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en Laodicea. ¿Ok? Entonces, las cosas buenas que podemos aplicar en nuestra vida. El arduo trabajo es valorado por nuestro Mesías. La paciencia, pero la paciencia que tiene que ver con resistir, ¿ok? Cuando hablamos de paciencia, la palabra se refiere a resistencia bajo prueba, ¿ok? Cuando nosotros, a pesar de las adversidades, a pesar de los dolores, a pesar de las injusticias, nosotros resistimos y nos mantenemos de pie, eso es, valorado por nuestro Rey. Cuando no podemos soportar a los malos, y malos, esta palabra se refiere a la gente depravada, no se refiere a la gente que no es creyente, o a la gente que se supone que es del mundo, o a la gente que se bebe sus cervezas, o a la gente que juega fútbol los domingos en vez de ir a la iglesia o a la congregación. Y yo no los estoy aplaudiendo, pero cuando se refiere a malos, se refiere a gente depravada. Gente que es totalmente contraria a la guianza y a la naturaleza que Dios ha establecido para ellos. Entonces la palabra dice que el Señor, nuestro Mesías, aprueba cuando nosotros no lo soportamos. Y cuando hablamos de no soportarlos, es que no compartimos sus pecados. Dice también que otra cosa de las cosas buenas de la Keilah o de la iglesia de Éfeso es que prueba a los apóstoles, ¿verdad? Es decir, no se traga el cuento de cualquiera que viene y dice yo soy el ungido, o yo tengo revelación, o yo soy aquí, o yo soy allá, o solamente a través mío, o yo soy quien te va a dar la guianza. Dice la palabra que nosotros tenemos que probarlos. Tú tienes que probar a las personas que vienen y que supuestamente van a darte algún tipo de enseñanza espiritual. ¿Y cómo los vas a probar? Los vas a probar comparando lo que ellos te
quieren enseñar o te dicen enseñar, lo vas a comparar con sus hechos. ¿Ok? Dice nuestro Mesías que nosotros vamos a conocer a las personas por sus frutos. Entonces, lo que yo digo tiene que estar en consonancia con lo que yo hago. Si yo digo una cosa y yo vivo de manera diferente, yo soy un falso enviado, yo soy un falso apóstol, yo soy un falso profeta, yo soy un falso maestro. Porque si yo pretendo decirte cómo debes hacer las cosas, pero yo en mi vida privada, con mis hijos, en mi intimidad, yo hago las cosas totalmente diferentes, eso más tarde o más temprano va a salir a la luz. Entonces esa es la primera prueba que yo tengo que tener respecto a las personas a las cuales me voy a someter temporalmente en cuanto a la enseñanza que me puedan dar. Y por el otro lado tengo que probarlos en cuanto a lo que ellos me digan esté conforme a las Escrituras. Y esa es una responsabilidad que yo tengo delante de Dios y que no puedo evadir. Amado, es tu responsabilidad evaluar lo que yo te estoy diciendo conforme a la palabra para que tú sepas si lo que yo te digo está de acuerdo o no a la palabra. Y tú no vas a poder estar delante del Padre y decirle, es que fue ella la que me enseñó mal. El Padre te va a decir, yo te dejé la palabra de Dios para que tú mismo la escudriñaras. Bien, dice que han sufrido, estamos hablando de Éfeso, que han sufrido, es decir, no han sido llamados a una congregación donde se les promete prosperidad, donde se les promete que no van a estar enfermos, donde se les promete que no van a tener ya más problemas con los hijos, ni más problemas matrimoniales y que todo va a ser miel sobre hojuelas. Eso no existe. Cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nosotros venimos a las buenas noticias de que podemos reconciliarnos con el Padre, nuestros problemas no se acaban. Pero sí empieza a haber alguien en quien nosotros podemos depositar toda nuestra ansiedad, porque podemos tener la certeza de que esa persona tiene cuidado de nosotros y esa persona se llama nuestro Padre Creador, nuestro Elohim, y es a través del nombre de Yeshua, de Jesucristo, que nosotros podemos confiar en que podemos vivir la vida de una manera confiada, sin problemas, para nada, más bien más problemas tenemos, pero sabemos en quién hemos creído. Dice que esta iglesia tenía amor por su nombre, por el amor de Jesucristo, por el amor del Mesías. ¿Ok? Eso es algo muy importante porque valorar ese nombre, no hablar ese nombre en vano, no usarlo como que si fuera una muletía o usarlo porque, ay, me asusté y hoy Jesús. O sea, es respetarlo, amar. Cuando uno ama, uno cuida, uno respeta. Y cuando uno conoce el poder del nombre del Señor, entonces uno también puede en su nombre hacer obras espirituales como echar fuera demonios, como poner las manos sobre los enfermos para que ellos puedan sanar, como para impartir dones espirituales, pero todo viene basado en el nombre del Mesías. Dice que esta iglesia no había desmayado. Nuevamente estamos hablando que si se refiere a que no ha desmayado, ¿qué puede inducirte a pensar esto? Que mucha tribulación, mucha persecución, mucho trabajo, mucha carga, muchos problemas. Uno desmaya cuando uno ya no aguanta. Pero aquí dice que esta iglesia no ha desmayado. El Señor te dice, tú no has desmayado en medio de que te viene una y te viene otra y te llueve sobre mojado. No desmayes porque eso es lo que a mí me agrada y ese es el modelo que yo establezco para mi iglesia. Y también dice o elogia a esta iglesia, a esta quejilá, a esta congregación que aborrece la obra de los nicolaitas. ¿Qué son los nicolaitas? Así cortito porque no vamos a entrar en muchos detalles teológicos. La palabra nicolaíta significa victorioso sobre el pueblo o dominador sobre el pueblo. Entonces cuando habla que esta quejilá, que esta congregación aborrece, detesta la obra de los nicolaitas, se está refiriendo a que hay la tendencia, es la tendencia como hombres que tenemos, de establecer como jerarquías, de decir, esa es la pirámide y en la pirámide solamente hay una o dos personas, después hay un cuerpo de liderazgo, después este cuerpo de liderazgo tiene otro cuerpo y después está todo el pueblo.
Entonces es como una formación piramidal donde hay muchos niveles de autoridad. Y esto no es agradable al Señor. Él detesta esa obra piramidal, ese establecimiento piramidal, de manera tal que hay iglesias donde una persona que tiene 2 meses de congregarse o tenía 2 meses de congregarse, era imposible que pudiera tener un acceso al pastor principal. Ahora, yo entiendo que hay iglesias que son tan grandes, tan enormes, que un solo hombre, un solo pastor no puede atenderlos a todos y que obviamente tiene que delegar. Eso es correcto y eso es bíblico porque Moisés lo hizo. Llegó su suegro y Yetro y le dijo, mira, le dice, vos no podés con todo este pueblo designar personas para que te ayuden. Pero una cosa es establecer gente o equipos de trabajo para que nos ayuden a llevar la carga, y otra muy diferente, volverse como el dueño o como el gerente general, el top de la pirámide, de manera tal de que no va a tener contacto con los mortales. Y hay iglesias que son así, que de alguna manera el hombre o el varón de Dios entra por una puerta para no tener contacto con absolutamente nadie, y por la misma puerta se va. Y la gente pues se queda así como que solo viéndolo, y hay veces lo único que quieren tal vez es un abrazo, tal vez un apretón de manos. Y bueno, la palabra aquí dice que Dios detesta esa obra piramidal donde la gente cree que puede escalar peldaños y que puede escalar posiciones hasta llegar a las posiciones más altas, cuando la iglesia, la quejilá, la congregación, solamente tiene una cabeza, y esa cabeza se llama Jesús. El orden establecido por Dios está muy claro en la palabra. Dice que la mujer está bajo la autoridad de su marido y que el marido está bajo la autoridad del Mesías y que el Mesías está bajo la autoridad del Padre. En una iglesia, la mayor autoridad, por ejemplo, de una familia, llega, por ejemplo, y estamos mi esposo y yo, que el Señor nos ha permitido servir en esta congregación. Y llega una familia, el marido, la esposa y 3 hijos. Cuando hablamos en cuanto a enseñanza espiritual, en cuanto a guianza, Dios nos ha dado la responsabilidad a mi esposo y a mí. Pero la autoridad de la mujer no es mi esposo, no es el pastor y no soy yo. La autoridad de ella es su marido, y su marido no puede ceder la autoridad porque Dios le dio la autoridad a él. Y él debe estar bajo la autoridad de Jesucristo, y Jesucristo está bajo la autoridad del Padre. Entonces, cuando se crean muchos niveles, muchos requisitos para adquirir autoridad y fama, eso es aborrecido por el Señor. ¿Qué es lo malo que tenía esta congregación? A pesar de todas las cosas buenas, el Señor le recriminó que había dejado su primer amor. ¿Ok? El primer amor es aquella, como el enamoramiento, como el deseo de seguir agradando a la otra persona. Yo lo puedo ver como cuando uno está en un noviazgo ya para casarse. Cada uno de los cónyuges o de los novios en ese momento busca cómo agradar al otro y busca cómo atraer a la otra persona para que quieran estar con uno, para que quieran mantener una conversación con uno, y uno busca hacer agradable para con ellos. Entonces, con el Señor es igual. Nosotros llega un momento que puede ser que se nos olvide que nosotros debemos seguir agradando al Señor, para que Él quiera estar con nosotros, para que su Espíritu quiera estar en nosotros, y no lo tomemos ya como por hecho, como se dan en muchos matrimonios, que dicen, ya me casé, ya no ocupo ni bañarme, ya no ocupo ni arreglarme, ya no ocupo ni ser detallista porque ya está aquí este hombre o ya está aquí esta mujer. No, al contrario, debemos mantener siempre ese deseo de atraer a nuestro cónyuge, y es la misma
similitud o la misma analogía que podemos usar en nuestra relación con el Mesías, que debemos buscar agradarlo, y eso implica un trabajo de todos los días. ¿Cuál es el castigo si no se dan los cambios que el Señor está pidiendo en esta iglesia? Dice que va a mover el candelero de su lugar, que va a quitar el candelero de su lugar. ¿Qué es un candelero? El Señor Jesús nos dijo claramente que nosotros somos sal y que nosotros somos luz. Y dice que una luz no se pone debajo de una cama, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre. Entonces, cuando dice que va a quitar esta congregación o que va a quitar a este cuerpo de gente que está reunida en su nombre, porque ellos, a pesar de todas las cosas buenas, han dejado aquella intimidad, aquella actitud de estar en la presencia del Señor, dice el Señor, voy a quitar tu candelabro, o sea, ya no vas a estar ahí para dar luz. En otras palabras, vas a perder tu propósito y yo voy a buscarme a otra persona. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor está exigiendo? ¿Qué es lo que el Señor te exige a ti y me exige a mí si nosotros hemos caído en esta cuestión de dejar el primer amor? En primer lugar, que nos arrepintamos. ¿Ok? Arrepentirnos no es solamente sentirnos mal, sino empezar a hacer, como dice ahí mismo en Éfeso, en Apocalipsis, refiriéndose a Éfeso, que volvamos a las primeras obras, a esas obras que hemos hablado de que van a ser importantes para la recompensa o los lugares que nosotros vamos a recibir cerca de nuestro Mesías, y que nos acordemos precisamente de cómo comenzamos. Y dice que al que venza o al que venciere obedeciendo lo que Él está mandando, dice que nos va a permitir comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces esto es bien interesante, porque en Génesis dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que el Padre dijo, hay que sacarlos de aquí porque si no van a seguir comiendo del árbol de la vida. Es decir, la vida, la inmortalidad que tenía Adán y que tenía a Eva no era algo intrínseco de ellos, sino que dependía siempre de Dios, porque era Dios el que les proveía de este árbol de vida y que estaba en el paraíso. Entonces, cuando venga la restauración de todas las cosas, si nosotros entremos en el mundo venidero, gobernados por el Mesías, por el Hijo de David, por el Hijo de Dios, igual nosotros no es que vamos a tener una inmortalidad, sino que nosotros vamos a seguir dependiendo de Dios, porque Él es quien nos va a dar acceso a este árbol de vida para que nosotros podamos mantenernos viviendo delante de Él. Es decir, vamos a seguir dependiendo todos los días de nuestro Rey. Esto solo es algo que quiero que estemos leyendo, hice como un resumen, pero yo te voy a rogar que tú lo leas y lo medites y tú evalúes qué de esto está apegado a la palabra y qué no. Vamos a continuar con la Kehilá o con la iglesia de Esmirna. Entonces dice, escribe al emisario de la comunidad judía en Esmirna. Esto dice el Mesías, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Tengo conocimiento absoluto de tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico y sé de la blasfemia de los que se dicen ser verdaderos judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a sufrir. He aquí el acusador está listo para echar en la cárcel a algunos de vosotros, para que vuestra obediencia a la palabra, ¿y qué es lo que está en la palabra? La Torá, sea aprobada, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las comunidades judías en el exilio. Al que venciere, de ninguna manera sufrirá daño de la muerte la segunda. ¿Cuáles son las cosas buenas entonces que encontramos en nuestras vidas o que deberíamos buscar tener en nuestras vidas? Primero, la tribulación. Imagínate, es un tema que yo quiero que tú prestes atención, que fue mencionado para la congregación de Éfeso y ahora lo vuelve a mencionar en la congregación de Esmirna. El Señor, nuestro Mesías, felicita a esta congregación por soportar la tribulación,
la felicita por soportar la pobreza, ¿ok? Y no se refiere a que, ay, que hoy soy pobrecito, voy a andar con los zapatos rotos, sino que es un tema de lo que él hablaba en el sermón del monte, cuando él dijo que era bendito el que era pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque son personas o somos personas que dependemos total, completa y absolutamente de nuestro Mesías, que no creemos que nosotros tengamos algún tipo de mérito por nosotros mismos, sino que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre que pueda haber en nuestras vidas viene de nuestro Padre de las luces. Entonces, cuando el Señor dice que esta iglesia era pobre pero que era rica, lo que está diciendo era que era una iglesia que dependía totalmente de Él. Lo alaba por no tener miedo de lo que va a padecer. ¿Ok? El Señor está diciéndole a esta iglesia, y es algo que Él alaba, algo que Él reconoce como bueno y que algo que Él quiere en tu vida y que quiere en mi vida, que no tengamos temor de lo que vamos a padecer. Que no tengamos temor de lo que estamos padeciendo. Que no tengamos temor de los que pueden quitarnos la vida de nuestro cuerpo, pero no pueden tocar nuestra alma. Es este virus que está ahorita, hermanos, podrá tomar la vida de mi cuerpo, pero no puede tomar mi alma. No debo tener temor. No debes tener temor. No debes temer por tu familia. No debes temer por tus hijos. Tomemos precauciones. Por supuesto, si dice la palabra que cuando la ira del Señor se ha estado moviendo, que nosotros nos metamos en la casa y nos resguardemos para cuidarnos, está bien, pero no tengamos temor. En vez de tener temor, lo que debemos hacer es tomar las precauciones del caso. ¿Y cuáles son las precauciones del caso? Ya lo sabes: alimentación, ejercicio, sol. Evitar que alguien te escupa al hablarte, y no estarte tocando los ojos o la nariz o la boca cuando andas en la calle para evitar el virus. De ahí para allá no tengas miedo, porque esto agrada al Señor, no tener temor a lo que vamos a padecer. Y aún si padecemos, dice la palabra, no tengas temor porque esto tiene valor delante de mí. ¿Qué otra cosa le dice a esta congregación? Le dice que algunos van a estar en la cárcel para ser probados. ¿Cómo se prueba a una persona? ¿Cómo se prueba a un metal? Con fuego. Estamos hablando de tribulación, como también lo dice más adelante, que van a ser atribulados por 10 días. Este número 10 es bien interesante porque si tú encuentras o lees Génesis 1, vas a encontrar la frase y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y la vas a encontrar 10 veces. Porque este es un testimonio del poder de Dios. Él dio 10 mandamientos para el hombre. Es el 10 que, por ejemplo, pide de nuestras ganancias, la 10ª parte. 10 representa la responsabilidad del hombre para guardar los mandamientos de Dios. Son 10 mandamientos. Entonces, cuando dice aquí que vamos a ser atribulados por 10 días, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos que mantenernos y no permitir que sea quebrada nuestra fe en Dios a pesar de las tribulaciones que nosotros podamos pasar, a pesar de las pestes que puedan venir, a pesar del dolor que podamos sufrir, a pesar de las pérdidas que seguramente ya hemos tenido o que vamos a tener. Hermano, todo esto pasa, todo lo que tú miras va a desaparecer y va a ser hecho todo nuevo cuando restaure todas las cosas, cuando el Mesías venga. Y esa es una noticia fantástica. Toda la creación va a ser restaurada, va a ser hecha de nuevo como fue creada en el jardín del Edén. Y todo lo que estamos viendo ahorita, enfermedad, guerra, miseria, injusticia, corrupción, mentira, todo lo que tú quieras, el Señor va a deshacerlo y va a restaurar todas las cosas a como eran antes. Y aquí el mensaje es: no tengas temor porque vas a ser atribulado. Aquí no es será, tal vez. Aquí el Señor
Jesucristo está haciendo muy claro a sus primeras 2 iglesias, a sus primeras 2 congregaciones, a sus primeras 2 quejilá, y les dice, la tribulación la tenés como en el banco. No es si te parece o si te sale la suerte, vamos a tirar la moneda al aire y a ver lo que sale. No, sí o sí vamos a ser atribulados. Dice la palabra que estrecha es la puerta que conduce a la vida y ancha la puerta que conduce a la muerte. Y la palabra estrecha, yo te voy a invitar a que tú la busques, significa tribulación. Pero no tengas temor. No tengas temor, esto es parte de ser probados, así como el Señor probó al pueblo de Israel 40 años en el desierto para saber lo que había en el corazón de ellos y para purificar esas intenciones para que pudieran realmente ser dignos de recibir esa tierra prometida que el Señor les había dado. Igual nosotros hemos sido restaurados en nuestra relación con Dios por causa de nuestra fe en el Mesías, pero tenemos que mostrar que somos dignos de estar cerca del Rey para poder ser parte de sus súbditos que van a tener responsabilidades en el reino venidero, o si solamente vamos a ser pueblo. De Esmirna el Señor no habla nada como de malo, de decir esto está malo o esto lo tenés que mejorar, porque realmente esta congregación ha padecido mucho y lo que el Señor le dice, qué es lo que Él espera, a pesar de toda la tribulación, la pobreza, todo lo que van a padecer y aún la cárcel que van a recibir y que van a ser atribulados. Lo que el Señor espera no es decirle, ay, pobrecitos, todo lo que sufrieron, ay, no, yo me compadezco. Mira lo que dice. Él espera que sean fieles hasta la muerte. Esto es lo que Dios espera, que seamos fieles hasta la muerte. De ninguna manera, tú puedes buscar aquí en la palabra, cuando habla de todo lo que está sufriendo la iglesia de Esmirna, en ningún momento el Señor le dice, pobrecitos, yo te voy a quitar esa carga, yo voy a ir y yo voy a quitarte de donde estás ahí. Al contrario, le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Qué dice nuestro Mesías? El que busca cuidar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, toda la tribulación que podamos estar viviendo, toda la tribulación que pueda venir, no debe ser un motivo de temor para nosotros, sino que nosotros debemos seguir siendo fieles, manteniéndonos apegados a nuestro Señor por medio de los méritos de Jesucristo, por la fortaleza del Espíritu Santo en nosotros, por ese poder, por esa gracia que nos da para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer, y saber que si nosotros somos fieles hasta la muerte, nosotros vamos a recibir la corona de vida. La corona de vida. Amén. Hablábamos hace un par de días con mi esposo acerca de que nosotros aquí en Occidente vivimos una vida bien cómoda dentro de lo que cabe. Allá en los países musulmanes, en los países comunistas del otro lado del mundo, los que tienen el nombre del Mesías en su boca son torturados, son asesinados, las mujeres son violadas, los niños son torturados delante de los padres, les queman las casas, los abusan, les queman las iglesias, los golpean solamente si alguien sospecha que alguien es creyente o que está leyendo una Biblia. Solo por eso empiezan a recibir vituperios y empiezan a recibir crueldad delante de las personas. Esa gente está siendo tribulada. Y nosotros estamos aquí bien tranquilos, quejándonos cuando el aire acondicionado no funciona, o quejándonos porque dura mucho la alabanza o porque este mensaje está durando mucho, debería ser menos. Y yo creo que Dios es un Dios justo. Y yo creo que si Él permite que nuestros hermanos alrededor del mundo, y aunque no nos demos cuenta porque no salen las noticias, muchos hermanos de nosotros están siendo atribulados y están siendo matados como animales, cazados como animales.
Y ellos están entregando su vida porque están siendo fieles hasta la muerte. Yo te pregunto, ¿tú crees que nosotros no vamos a sufrir? ¿Tú crees que nosotros nos vamos a ir, como se dice aquí en Honduras, de gratis o de gorra? Ah, estamos claros, la salvación es por gracia, pero el Señor va a probar tu fe y el Señor va a probar mi fe. Y yo no te lo digo para que tengas temor, sino que más bien que te goces, porque dice, gócense y alégrense cuando estén sufriendo tribulación y persecución, porque tus hermanos los están sufriendo alrededor del mundo. Y eso es simplemente una manifestación del odio que el mundo va a tener contra tu vida y contra la mía, porque ellos odian a nuestro Mesías. Y si odian a nuestro Mesías, nos van a odiar a nosotros. Pero lejos de ser eso un motivo de temor, la verdad es que vale la pena ser fiel. Porque dice que Él nos va a dar la corona de vida. Y además dice que no vamos a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la que va a venir después del juicio del trono blanco. Dice la palabra que todos aquellos que hemos creído en el Padre por medio de los méritos de nuestro Mesías Jesucristo, nosotros vamos a ser probados, que nuestra fe va a ser probada con fuego y que nuestras obras vamos a estar delante de nuestro Rey en algún momento, ya teniendo esa comunión y ya sabiendo de que somos hijos, pero Él nos va a pasar un escáner para ver todas las obras que nosotros hicimos, para ver si nosotros vamos a recibir recompensa o si nosotros vamos a ser llamados a lugares de gobierno al lado de Él. Pero vamos a estar con Él. En cambio, hay otro juicio, que es el juicio que se conoce en la Biblia como el juicio de trono blanco, donde van a estar todas aquellas personas que no pusieron su fe en el Dios de Israel a través del Mesías Jesucristo. Y estas personas van a estar una por una delante de Dios, sea que crean o que no crean, porque no depende de lo que ellos crean, porque Dios es real y Dios existe y Él lo va a hacer porque Él lo dijo. Y van a estar delante de Él y dice que van a ser abiertos los libros de las obras que ellos hicieron y van a ser castigados conforme a esas obras, sobre todo porque ellos rechazaron la luz. Dice la palabra que el Señor no condena a nadie, Él no manda a nadie al infierno, sino que cada quien toma la decisión voluntaria de apartarse eternamente de Dios cuando rechazan la luz, y la luz es Jesucristo. Cuando aman más las tinieblas que la luz y no quieren la luz, porque la luz va a exponer que sus obras son malas y ellos prefieren estar en tinieblas y ellos prefieren ignorar lo que la misma creación nos habla a gritos, que hay un Dios en los cielos a quien nosotros nos debemos y a quien debemos buscar en vida. Entonces las personas que no quieran acercarse a Dios, que voluntariamente rechacen al Señor o que no quieran acercarse a la luz porque quieren seguir viviendo su vida como ellos quieren, pensando de que no tienen que darle cuentas a nadie, van a estar un día delante de Él en lo que se conoce en la Biblia como el juicio del trono blanco. Entonces estas personas ya no tienen oportunidad de arrepentirse, sino que simplemente el Señor les va a explicar cuál es la razón por la cual ellos van a seguir el camino que les corresponde y que pues ellos así lo decidieron. Y entonces dice la palabra que ahí ellos van a ser lanzados lejos de la presencia del Padre por toda la eternidad. Y esto, de solo pensarlo, en realidad es una idea aterradora, aterradora. Si tú que me estás escuchando, por razones de que tu maestro te enseñó, de que en tu casa así lo vistes, o que tus amigos o que tus lecturas te han llevado a decidir creer que no hay Dios, o te han llevado a decidir que es más tu resentimiento en contra de algunos líderes o que se llaman líderes de iglesias o de congregaciones, o a ti que
Tal vez fuiste abusado por una persona en autoridad y en el nombre, blasfemando el nombre de Dios, abusó de ti de alguna manera. Y eso te ha mantenido alejado de Dios, o estás enojado con Dios, o has rechazado a Dios, o has renegado de Dios. Quiero recordarte que no es tiempo ya de darle lugar al diablo para que siga enseñoreándose de tu vida, sino que es el momento de que tú vuelvas tus ojos a tu Padre y que te reconcilies con Él, porque los tiempos, amados, cada vez son más cortos y estamos a un latido de corazón de que el Padre diga que es el momento de la restauración de todas las cosas. La tribulación que hemos comenzado a vivir y la tribulación por la que vamos a pasar no es cosa de juego. Y no deseo que tú vayas a pasar esto sin tener la fortaleza del Espíritu de Dios junto a ti, sin tener la fortaleza del nombre del Mesías invocado en tu boca. Es el momento de volverte a Él. Olvídate del daño, olvídate del rencor, perdona. El perdón no le estás haciendo un favor a tu agresor, a tu ofensor, sino que estás siendo libre tú, y permite que el Padre pueda abrazarte y que el nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús pueda restaurarte. La muerte segunda no hay oportunidad y va a estar en un lugar de oscuridad perpetua y una separación perpetua de Dios. Y dice la palabra que va a haber llantos, alaridos, y que se va a crujir los dientes como cuando alguien aprieta los dientes por enojo, por preocupación o por miedo. Y va a haber mucho tormento, sea que lo creas o que no lo creas. Y es el momento hoy. Hoy es el tiempo bueno y agradable para acercarte al Señor. Hoy es el tiempo bueno y agradable para buscar al Padre, para dejar de lado esas ideas preconcebidas. Y si tú tienes dudas, pregúntale a Él. Él no se enoja si tú le preguntas, Él no se enoja si tú lo cuestionas. Dios no va a mandar un rayo del cielo para destruirte si tú te atreves a escudriñar en la Biblia si lo que se te dice es cierto. Si te han dicho que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios vengativo y que no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, te engañaron. Si te han dicho que por ir a una iglesia o por congregarte en una religión X es que tú tienes salvación, te han engañado. Si te han dicho que por darle al pobre, por ser buena gente, por no matar, por no asesinar, que eso te va a granjear la vida eterna delante del Padre, te han engañado. El único camino al Padre es a través de su Hijo Jesucristo, que fue conocido como Yeshua, el Mesías. Y la manera de acceder al Padre es poniendo tu confianza en Él. Y poniendo tu confianza en Él implica poner todas tus decisiones delante de Él. Y no solo eso, sino conocer qué es lo que a Él le agrada, cuáles son sus mandamientos y obedecerlos. Y obedecerlos no para ganarte el cielo, porque el cielo Él ya se lo ganó y Él va a bajar con el cielo a la tierra. Nosotros vamos a vivir aquí en la tierra, en esta tierra restaurada, porque Él va a restaurar todas las cosas. Él nos creó para vivir en esta tierra, en el jardín, en el paraíso. Así nos creó Él. Pero para eso necesitamos hacerlo a su manera. Y su manera es obedeciendo su palabra, obedeciendo su Torah, obedeciendo las indicaciones que Él tiene para nuestra vida. No es por obras para que nadie se gloríe, pero las obras manifiestan qué es lo que realmente tú crees. Así que si tú crees que esta palabra es para ti, yo te voy a rogar que ahí mismo donde estás, inclines tu rostro, no por ser más espiritual, sino en una actitud de humildad delante del Padre, y que tú hables con Él. Yo no te voy a decir qué oración hacer. Lo que sí te voy a animar es a que abras tu corazón y que tú le hables a Él de tus temores, de tus rencores, de tus heridas, y que aún si tú tienes problemas para creer en Él, tú le digas: Dios mío, a mí me es difícil creer en ti, ayúdame, ayúdame, y Él te va a ayudar. Y luego de que tú puedas sincerarte delante de Él,
yo te voy a invitar a que tú tomes tu Biblia y comiences a conocerle a Él y que comiences a saber qué es lo que Él le agrada y qué es lo que no le agrada, para que tú entonces puedas encaminarte en este ejército que vamos a pasar por esta tribulación protegidos con el poder de Él y que vamos a poder estar delante de Él para estar en este mundo venidero que tiene, donde Él va a restaurar todas las cosas, aún la naturaleza va a ser restaurada y va a ser algo hermoso. Así que vamos a quedarnos hasta acá y solo me resta decirte que ruego al Padre en el nombre de Yeshua, por los méritos de Él, que su Espíritu te toque, que su palabra pueda penetrar en tu vida y que podamos volver al modelo del Señor para agradarlo a Él, porque esa debe ser nuestra meta. Así que la paz del Señor esté contigo. Amén.